sea, que tu madre no le... Oye, vienes con mucho calor Sí, para la verdad este es que plato. hace un calor aquí. ¿Quieres quitártelo? Pero es que me han puesto el. Pero esto lo arreglamos en un vídeo, ¿eh? Es que es un forro polar, ¿eh? O sea, quiero decir, este señor en 5 minutos... o desmayado. Sí, sí. Ahora te desnudo. Vale. ¿Vale? ¿No le regaló nada a tu madre a José Manuel Parada? No, Pues no sé, no se lo merecería, no sé. con lo bueno que he sido yo siempre. Seguro que sí. Estaba recordando cuando viniste tú a Cine de Barrio a hablar de una película de Marisol y montaste a caballo con Es tus verdad, sí. ¿Te acuerdas, sí? Sí, me acuerdo, preciosos. sí. Bueno, pues está a punto de cumplirse el centenario de una de las últimas grandes de España, la aristócrata con más títulos nobiliarios del mundo, pero tan cercana, tan mecenas, tan generosa. Bueno, tú nos lo contarás ahora, además una ingente fortuna, pero sobre todo vivió cerca del pueblo y como le dio la gana. Vamos a ver quién fue y a recordar Cayetana Fitz-James Stuart. Cayetana Fitz-James Stuart y Silva nace en Madrid el 28 de marzo de 1926, en el seno de una de las familias nobiliarias más antiguas y poderosas de Europa. Desde el primer momento su vida queda marcada por la historia, la tradición y el peso de un apellido legendario, el de la Casa de Alba. Hija única de los duques de Alba, llamada a heredar todos los ilustres nombres y estados de dos grandes casas, la de Alba y la de Híjar. Pero a los que la conocen, más que sus apellidos ilustres, llama la atención su gracia, su inteligencia precoz, su atractivo y su simpatía. Cayetana es bautizada con padrinos de excepción, el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Su infancia transcurre entre palacios históricos como el Palacio de Liria en Madrid y el Palacio de Dueñas en Sevilla, pero la Guerra Civil Española marca profundamente su niñez. La familia se ve obligada a abandonar España y vivir en el extranjero durante varios años. Poco después, la muerte prematura de su madre supone un duro golpe que acelera su madurez y refuerza su carácter. Siempre he hecho un poco lo que he sentido y lo que me ha parecido. En 1953, tras la muerte de su padre, Cayetana se convierte en la 18ª duquesa de Alba, acumulando más títulos nobiliarios que ninguna otra persona en el mundo, un récord reconocido por el Guinness. Y la duquesa de Alba acaparan la atención de las cámaras fotográficas cuando hacen su entrada en el Palacio de los Duques de Medinaceli. En su adultez, rompe con la imagen rígida de la aristocracia tradicional. Espontánea y cercana, se muestra tal y como es, sin esconder su carácter ni someterse al protocolo cuando no lo considera necesario. Es que no pertenezco a la jet set. Yo soy yo, no tengo nada que ver con ese mundo. Su forma de entender la nobleza es moderna y profundamente personal. A mí lo que más me gustaba era montar en la Feria de Sevilla. Mantiene amistad con algunas de las figuras más influyentes del siglo XX, como Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Pablo Picasso, Salvador Dalí u Orson Welles. Monto a caballo, además, y si tengo tiempo pinto un poco. Y por la mañana bailo 1 hora y cuarto. Cayetana de Alba se convierte en una figura irrepetible que supo hacer de su vida aristocrática una vida sencilla. ¿A veces pesa un poquito el título? Pues la verdad no. Creo que para mí es una cosa natural, no, nunca pienso en eso. Yo creo que todos ustedes piensan más en ello que yo. Ayer se fue. Cayetano, en marzo se cumplen 100 años que nació la última mujer que fue titular de ese título, duquesa de Alba. La casa lo va a celebrar por todo lo alto. ¿Cómo? Pues mira, aquí te he traído el programa. Me he pasado un año organizándolo. Empecé el año pasado en enero. Me va a ayudar Pepe Cobo, una persona de Sevilla que es buenísimo y me está ayudando en todo, en comunicación y en organización y en todo. Él ha realizado este folleto, Sí. Y bueno, básicamente se va a hacer en Cajasol. Yo pensé que era una mujer tan institucional y tan seria en el fondo y tan grande. Pues yo no quería tener marcas publicitarias y han sido la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y Cajasol los que se han hecho cargo totalmente volcados. Es de justicia, ¿eh? Sí, en sufragar los gastos de todos los actos que se van a organizar. Sí. Claro, ¿quién fue tu madre? Luego hablaremos de la madre que fue contigo, pero
se cumplen 100 años de una mujer extraordinaria. ¿Cómo debemos recordarla? ¿O qué le contarías tú a un chaval que no sabe quién fue? Mira, 11 años después, hace 15 o 20 días, estaba yo en una calle de Sevilla parado y pasó un chico pues, de 10 o 11 años en un patinete y paró y dice, ¿tú eres el hijo de la duquesa de Alba? Digo, pero ¿tú cómo conoces a mi madre tan joven? Dice, es que tu madre se habla mucho en mi casa de ella. ¿Así? 11 años después. Pero vamos, que yo todavía me paran en los aeropuertos, en las estaciones, en la calle y me cuentan tantas y tantas cosas que hizo para ayudar a la gente, de pagar hipotecas, de ayudarles a sufragar problemas familiares, problemas de hospitales, en fin. O sea, una benefactora. La obra benéfica que hizo mi madre en España y especialmente en Andalucía es algo... Me he ido enterando después, la verdad. ¿Y tienes la sensación de que se le ha reconocido? Sí, sí. Sí. No, el reconocimiento es... Yo sinceramente pienso que junto con Lola Flores han sido los dos personajes femeninos más importantes de la sociedad española en el siglo XX y XXI. La diferencia es que, bueno, Lola Flores era en el ámbito artístico y mi madre es que englobaba una personalidad pues, muy completa, ¿no? Yo creo que con mi madre y con la reina de Inglaterra, que nacieron el mismo año, pues la historia se acaba. Se acaban mujeres legendarias como ella. Ya no va a haber más, ya no va a haber más. Por eso el título del libro que se va a sacar sobre ella se va a llamar La última duquesa. Pero, hombre, esto es un titular, ¿eh? Sí. ¿Crees que no habrá otra Yo creo mujer? que personajes como mi madre y como la reina de Inglaterra, que se conocían y además, pues de alguna forma tuvieron mucha similitud dentro de, salvando las diferencias, evidentemente, pues yo creo que ya no. Los tiempos han cambiado tanto, además, en los últimos 10, 15 años. Eso es verdad. Que ya, pues, personas como ellas, pues, se ha acabado ha finalizado una historia reciente con ellas que también albergaba una historia más antigua, ¿no? Quizá por eso hay que reivindicar y recordar y resucitar los legados. Es probablemente la obligación que tenemos las siguientes generaciones. Digo, tenemos nosotros como periodistas y vosotros los nobles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la duquesa tuvo muchos títulos y muchos hijos. 6 hijos tuvo, 5 niños, él es el menor de los niños, y una chica que constituyen su gran legado personal. Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, 18ª duquesa de Alba, es madre de 6 hijos fruto de su matrimonio con Luis Martínez Dirujo. Mi marido y mis hijos, lo más importante. El 2 de octubre de 1948 nace Carlos Fitz-James Stuart. Es su primer hijo y heredero. Desde su nacimiento, Cayetana asume con él una maternidad marcada por el deber y la continuidad del linaje. Es muy responsable, muy trabajador, un poco serio, pero muy consecuente. A él le siguen en 1950 Alfonso y en 1953 Jacobo. Muy serio, responsable, pero con mucho sentido del humor. Le encanta el flamenco y toca muy bien la guitarra. Jacobo es muy bohemio, muy literario. El 10 de octubre de 1958 nace Fernando Fitz-James Stuart, quien mantiene siempre un perfil discreto y una vida alejada del foco público. Fernando ya es más serio, pero cuando sale con amigos está más desenvuelto. Es en el año 63 cuando llega al mundo Cayetano Martínez Dirujo Fitz-James Stuart. Similares en carácter, Cayetano Martínez Dirujo y la duquesa de Alba comparten, además de confidencias, su gran pasión, la hípica. Cayetano es muy alegre, tiene una vitalidad enorme, es guapo, muy simpático, tiene un carácter fuerte, se parece bastante a mí de manera de ser. Cayetano deja de ser el hermano pequeño en 1968 cuando nace Eugenia, la primera hija de la duquesa de Alba. Después de nacer Fernando, mi segundo hijo, siempre deseé que viniera una niña. Crece siendo una de las hijas más cercanas a la duquesa. Entre ellas se establece una relación de complicidad.
Después del acontecimiento del nacimiento de la primera hija de los duques de Alba, presentamos hoy a la pequeña Eugenia por primera vez en su familia. Su llegada ha sido tan venturosa que hasta el pequeño Jacobo se siente orgulloso de su hermanita sin el menor asomo de pelusa. Una llegada muy esperada. Eugenia Martínez Irujo se convierte en la niña que completa la familia. Una familia unida que acompaña a su madre públicamente en actos institucionales y personales. La duquesa de Alba sigue en la memoria de todos sus hijos y hoy son ellos los que mantienen vivo su legado. A ver, tú siempre fuiste un poquito el ojito derecho. Bueno, yo es que era igual que ella. Es que desde muy joven me la perseguía por sus habitaciones y me decía, pero que no me sigas, que a mí nadie me sigue. Y yo quería saber por qué teníamos que vivir diferente a los niños de nuestra generación, cuando no éramos familia real ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué llevábamos esa vida tan prusiana y tan estricta? Sí. Y nunca me dijo por qué. Me decía porque me ha tocado y ya está. Y además que no tenía por qué darme ninguna explicación. Y entonces, pues, chocábamos mucho. Y luego, lo que sí fue determinante fue que la Olimpiada de Barcelona, que es la primera vez que me vinieron a ver mi familia saltar, ella alucinó. Y sobre todo, no entendía cómo yo había llegado ahí sin prácticamente ninguna ayuda de ella. Ella me ayudó, como todos mis hermanos, como un deporte de tradición familiar y educacional, pero a partir de que yo decidí dejar la universidad después de 2 meses porque era incompatible y dedicarme a ser profesional de la hípica, ella dijo, esto ya es tu problema. Gracias a Polo Ralph Lauren, que me fichó para introducir la marca en España, Cortefiel, pues me dio un sueldo muy bueno, eso y la pequeña herencia de nuestro padre en la que todos empezamos a desarrollarnos, pues me ayudó a empezar mi carrera deportiva y de repente en la Olimpiada de Barcelona eso marcó un antes y un después de reconocimiento. Sí, claro. de ella. Cuando dices que era estricta, fría, distante o recuerdas un abrazo de tu madre, Cayetano? No, sí, a nosotros... A mí la verdad es que me abrazaba mucho hasta que llegó Eugenia. Pero vamos, que Eugenia tiene que darse cuenta que no lo digo con ningún reproche, lo digo porque me hacía gracia. Claro, llegó la única niña, la niña tan esperada. Yo me llamo Cayetano Luis porque pensaban que en mí se cerraba la cuenta, entonces tengo el nombre de los dos. Y bueno, pues luego llegó Eugenia y bueno, a nosotros nos llevaban con las carteras del colegio al hospital a ver a Eugenia todas las mañanas. Yo decía, joder, pero que todas las mañanas hay que irla a saludar, macho. Pues, o sea, era un caso... Pero es que funcionábamos así, o sea, date cuenta, claro, mi madre es descendiente de Jacobo I de Inglaterra, del trono escocés, del trono inglés. Entonces, claro, pues su mentalidad es muy inglesa, muy escocesa. Y nuestra educación fue pues muy prusiana. Los mayores dicen que fue la de ellos estricta, pero lo peor es que la de ellos por lo menos tenía una explicación. Pero Fernando y yo nos quedamos en medio de ninguna parte y tuvimos la misma educación estricta, pero a golpes y sin media explicación, ¿sabes? Fernando y yo pasamos muchos años en medio de ninguna parte. ¿Pero cómo era esa casa con tanto niño? ¿O era, bueno, en un palacio no te ves mucho, no tienes ese problema, ¿no? No, la verdad es que no, a no ser que comas, cenábamos... Pero había comedor de niños, sí, comedor claro, los niños comíamos en un comedor, cenábamos, pero a veces comíamos todos juntos, depende, si se requería a los niños, no, luego ya cuando fuimos siendo más mayores, ya adolescentes grandes, pues ya sí, en el Salón Verde es donde comíamos todos. ¿El Salón Cenar, Verde? no. Sí, el Salón Verde era el sitio de almuerzo. De cena no, cena cada uno cenaba en su zona porque había un office y ahí llegaba la comida y a cada uno le servían en su zona. Es que un palacio es muy peculiar, ojo, que no es nada fácil vivir en un palacio. Desde luego. La gente se piensa que es un privilegio, pero tiene sus cosas buenas, evidentemente, sí. Pero la soledad, la frialdad... Iba a decir, pero entre las malas del palacio, ¿cuál, que es muy frío? Debe ser muy frío. Pues muy solo, yo me acordé mucho de Lady Di, un poquito también, no en el mismo plano, pero un poco ha notado la frialdad cuando vienen baldadas Urdangarín, en una parte, ¿sabes? Nosotros nos hemos criado como lo más cercano a una familia real, porque además tenemos sangre escocesa, ¿no?
y la mentalidad de mi madre. Mi madre se crió sola, heredó un imperio, nunca dependió de nadie. Su madre se murió con 7 años, con 5 tenía tuberculosis y no dejaba acercarse a ella. La reconstruyeron un palacio a los 14 años. La historia de tu madre es la pena. Un palacio que no ha reconstruido nadie en la historia, en el mundo. Un palacio de esas dimensiones, que se llevó por delante la mitad de la fortuna. Ella siempre decía, si vosotros, en vez de reconstruir Liria, vivieseis en una zona de Madrid, pues La Moraleja o Puerta Hierro o otra, pues tendríais los privilegios que la gente piensa que tenéis. Pero como no ha sido así, vosotros tenéis que vivir con la austeridad y la responsabilidad que yo os he dictado. Y es verdad, y así hemos vivido todos. Absolutamente en sentido de lujos, para nada acordes a lo que la gente se puede imaginar. Me encanta, o sea, quiero decir, me encanta, pero porque a mí estas cosas, estas historias me encantan. Y ahora el capítulo que abrimos ahora me encanta, que es el del amor. Las grandes historias de amor de Doña Cayetana, la primera junto a tu padre Cayetano, las dos últimas rodeadas de algo más de polémica, pero quizá también llenas de felicidad para ella. Soy católica y lo ejerzo. Por eso me caso una tercera vez. Son las palabras de Cayetana de Alba solo 2 días antes de contraer matrimonio con Alfonso X, su tercer y último esposo. Antes de llegar a Alfonso, la duquesa vive 2 largos matrimonios que, por desgracia, terminan trágicamente. En 1947 se casa con Luis Martínez de Irujo, hijo de los duques de Sotomayor. Una boda en Sevilla por todo lo alto que la duquesa recuerda con cariño muchos años después. Maravilloso. Me acuerdo por muchísima gente, muchísima alegría, muchísima emoción. ¿Todavía conservas su traje de novia? Sí, sí. ¿Y el velo? También. 6 hijos y 25 años después fallece el duque de Alba tras una larga enfermedad. La viudedad le dura a Cayetana 5 años y en 1978 contrae matrimonio con Jesús Aguirre, un ex sacerdote jesuita que despierta el recelo de toda la sociedad. No querían que saliese bien porque hay mucha envidia en España. Es el gran mal de este país, la envidia. Cayetana permanece al lado de su marido hasta su muerte en 2001. Ella siempre le describe como el gran amor de su vida. No, yo perdí mi marido y fue un golpe muy duro. No pienso volver a casarme. Pero no es así. En 2008 Cayetana conoce a Alfonso X, un funcionario de la Seguridad Social 30 años menor que ella, que pese a la presión de la familia y de la opinión pública, se convierte en su tercer marido en una boda única e irrepetible que nos muestra una duquesa plenamente feliz. Madre mía, ¿por qué hacías este gesto? ¿Por qué? No, porque me hace gracia. Porque es veo única, esto. ¿eh? Sí, es única, absolutamente única. Pero vamos, ella, en el Salón Goya había un retrato de, no me acuerdo qué era, la marquesa. Decía, esta se casó 3 veces y yo me voy a casar 3 veces. Así, ¿eh? Claro, lo decía ya cuando yo creo que ya lo empezaba a tener en mente y no teníamos ni puñetera idea. Oye, ¿sufrió con la muerte de tu padre? ¿Fue el gran amor de su vida? Sí, hombre, mi padre fue una persona tan importante en la casa. Todo lo que hizo mi padre en la casa es gracias a lo cual la casa ha durado, ha llegado hasta cuando yo me puso al frente de la casa y los últimos 5 años. Toda la estructura que creó mi padre y toda la recuperación de las fincas y todo el modelo agrícola y toda la fundación, gracias a todo lo que hizo mi padre, es impresionante lo que hizo mi padre. Y claro, pues ella cuando le perdió a él, pues se quedó perdida y se quedó asustada. Mis hermanos mayores eran jóvenes y ella se sintió sola. Y entonces, pues yo creo que se precipitó un poco con Jesús, pero en fin, ¿sí? Oye, ella siempre ha dicho que le ha querido tanto, pues oye, pues ¿qué vamos a decir? Pero tú les has visto querer. Hay que respetarlo. Ha habido de todo. Hubo un poco de todo. Porque Jesús, el pobre, pues fue una persona muy complicada, una persona que necesitaba un reconocimiento social y que tuvo una vida infantil muy dura. Fue hijo natural, yo creo, y tenía un recelo muy grande con su madre porque solo la vimos una vez cuando se casó. Y
pues me contaron, el mayordomo que la atendía, que todavía vive, se llama Ángel Esteso, es maravilloso, a lo mejor me está viendo, es el último eslabón que queda del antiguo servicio del Palacio de Liria, que se ocupó mucho de él, pues me contó cosas, ¿no? Pues cosas que le dijo, pues que su madre cuando se ponía malo y enfermo le pegaba y le mandaba al colegio, que nunca le iba a ver, que le tenía muy abandonado. En aquella época pues yo creo que era muy duro, ¿no? Entonces él pues era una persona que era lo último. La pérdida de mi padre a nosotros nos dejó en un palacio totalmente perdidos, con una madre pues que no sabía ser madre porque no lo había vivido, porque había vivido sola, porque su madre se murió muy joven, porque no tuvo ningún referente. Yo creo que esto, algún hermano mío no se ha dado cuenta, no lo ha analizado, ¿sabes? No, sinceramente. Ahora me dices que hermano. Yo sí, no sé. Yo tengo que hacer una pausa. Más de uno, más de uno. Con Cayetano Martínez de Irujo sobre la figura de su madre apasionante. Mira, con Lola Flores, que decías antes. Luego lo vemos todo, luego lo recuperamos todo. Enseguida volvemos con este. Son casi las 8, estamos hablando en directo con Cayetano Martínez de Irujo, el hijo de la duquesa de Alba. En marzo se cumplen 100 años, el centenario del nacimiento de una de las mujeres más importantes de este país, una figura irrepetible, ha dicho su hijo, y pilar de una dinastía que cuando ella abandona este mundo se rompe un poco la armonía. Ahora me dirás si es así o no, entre todos ellos, que son, como les estamos contando, 6, 5 varones y una niña. La muerte de la duquesa de Alba el 20 de noviembre de 2014 supone el fin de una era. Su figura no solo representa historia y nobleza, sino también el pilar que mantiene unida a toda una familia. Yo quiero que mis hijos sean felices. Tras su fallecimiento, la unión entre los hermanos se rompe. El 4 de septiembre de 2019, Cayetano Martínez de Irujo publica sus memorias y narra un episodio en el que, tras ser ingresado en el hospital, no recibe la visita de ninguno de sus hermanos. Fernando es el único hermano que permanece conmigo. Eso para mí me ha superado. Cuando la humanidad no está por encima del resto, apaga y vámonos. Unas declaraciones que su hermano Carlos, el actual duque de Alba, desmiente rotundamente. Yo no tengo nada que solucionar. No, porque él es como es. Ya saben ustedes cómo es y no hay que hacer caso. Le dolió que sus 3 hermanos mayores me lo han quitado todo, es que ha sonado. Que no es verdad. Que no es verdad. Por otro lado, la relación entre Cayetano y Eugenia es una de las más complicadas dentro de la familia Alba. ¿Sabes lo que le debe pasar a Cayetano? No, ¿qué le pasa? Pues que se aprovecha de que los demás no hablamos, ¿no? Debe ser eso, porque si no... Dice que ya no le interesas, que ya no le interesas, ¿es cierto? ¿Que ya no le interesa? Sí, que como tú estás feliz, ya no hace falta que, pues eso, que estés tú con él. Uy, sí. Que no habéis leído ningún libro... Llevo feliz 10 años. Una tensa relación que aumenta con el paso de los años cuando ninguno de los hermanos acude a las misas que todos los años organiza Cayetano en recuerdo a su madre. Él sabe, y toda España, porque estoy cansada de decirlo, que no me hace falta misas para recordar a mi madre. Pero la cosa cambia cuando Carlos decide acudir a la misa funeral por el 10º aniversario de la muerte de la duquesa de Alba. En ese momento se produce un acercamiento público entre los hermanos y poco después Eugenia y Cayetano también acercan posturas. Bonita entrada en el año 2025. Sin embargo, solo son 3 de sus hermanos, Eugenia, Carlos y Fernando, los que acuden a la boda de Cayetano y Bárbara Mirjan el 4 de octubre de 2025 en la iglesia de los Gitanos de Sevilla. ¡Viva! ¡Enhorabuena! ¿Cómo se encuentra la relación actual entre los hermanos Martínez de Irujo? Pues sí, te tengo que preguntar en qué punto estáis. Bueno, yo con Carlos me llevo bien. Sí. La verdad es que, bueno, pues Carlos está por encima, ¿no? Es el duque de Alba, es el heredero, tiene su responsabilidad y, en fin, pues, se han limado asperezas, ha entendido que todo lo que yo hice los 5 años que goberné la casa a instancia de mi madre, pues yo lo hice básicamente por él. Ha tardado un poco en entenderlo, pero lo ha entendido. Y no, pues con Carlos me llevo bien, con Eugenia pues he recuperado también. Yo creo que ninguno se leyó el libro, evidentemente. Y bueno, pues en el libro yo no, lo que cuento es mi vida. O sea, que lo que pasa es que ellos pues se dejaron llevar pues por los titulares de unos ciertos personajes de
un sector de la prensa pues, que se dedican a sembrar el mal. Pero nada más, ¿no? Pero en vida de tu madre esto no hubiera ocurrido. No, claro, no. ¿O ya empezaba...? No. O sea, el vacío que dejó mi padre, que era el que ponía humanidad familiar, pues claro, fue muy grande, se murió muy joven y nos dejó a todos perdidos. Y a mi madre también, porque, como he dicho antes, no tuvo ninguna referencia. Esto lo he entendido yo. Yo creo que hay alguno de mis hermanos que lo debía haber analizado como yo, con más profundidad, que todo pasa por algo. Y mi madre, pues la frase que me dijo los años esos que yo, los últimos 5 años que yo tuve tanta relación con ella por dirigir la casa y despachar con ella, tuvo tanta confianza conmigo, pues me dijo muchas cosas. Y una de ellas es que yo he sido muy buena mujer de mis maridos y no tan buena madre. Y le dije, pero ¿por qué no has sabido, mamá? ¿Por qué no has podido? Porque tú no tuviste ninguna referencia. Me dice, es verdad, es verdad. Y tuve conversaciones con ella muy a fondo, que me han dejado muy en paz con ella y muy contento, ¿no? Entonces, claro, ella era una persona con tal fuerza y con tal entereza y con tal poderío que nos mantenía unidos. Y que aunque se enfadara con uno o con otro y parecía de todos, pues en Navidad estábamos unidos. Cuando ella decía, todos aquí, pues todos ahí. Claro, claro. Oye, ¿te hubiera gustado que hubiera conocido a Bárbara? A tu... Sí, la hubiera encantado Bárbara. ¿Sí? Sí. La encantó ya Genoveva. Sí. Y la hubiera entusiasmado Bárbara. Vamos, con Bárbara se hubiera llevado impresionante. ¿Tú hablabas de mujeres con ella o no? Bueno, de mujeres Poco. o de amor. Poco, porque me prefiero decía decir amor. No me preguntaba, porque yo en la época de ella pues tenía bastante lío, ¿no? Y entonces, pero por... Lío, lo ha dicho en singular. Sí, tenía lío porque tenía un lío emocional que no me permitía tener una relación. Yo la primera vez que he podido tener una relación ha sido con Bárbara, porque el 2014 me fui a un centro en Estados Unidos de trauma de infancia. Estuve ahí 6 semanas, llegué con mi maleta y desde entonces he trabajado mucho. Volví al año siguiente a petición mía para reforzar 15 días y a partir de ahí, estos 10 años, he trabajado mucho para ser la persona que soy hoy en día y para hablar como hablo hoy en día, con todo superado. Yo tenía un trauma de infancia brutal que no me permitía... Yo no lo sabía, pero no sé si es que no lo sabía nadie o que no lo sabía yo. Pues no, tampoco lo he dicho mucho. Pero claro, a mí Es que me parece un centro muy interesante. Las palizas de las nanis y luego pues el abandono que sentí, que Eugenia también me la ha reprochado una vez, no es por celos, no. Pero es verdad que yo era el niño adorado, tal, y cuando nació Eugenia, pues todo se centró en Eugenia, lógicamente. Eugenia ha sido, la hemos tenido en un pedestal y la seguimos adorando todos, ¿sabes lo que te decía? O sea, que es nuestra hermana, nuestra niña. Pero claro, para Fernando y para mí nos quedamos aislados. Llegó la niña y a nosotros ya nos dejaron un poquito perdidos y éramos todavía muy jóvenes. ¿Y esas 6 semanas en este centro qué te han cambiado? ¿Te han permitido? Porque bueno, has dicho... me han curado emocionalmente, pero no, 10 años he trabajado, ¿eh? O sea, estuve 6 semanas allí. Yo llegué ahí con mi maleta, con 50 años, con 50 y alguno tenía, y decidí irme allí porque yo, pues cuando tú tienes un problema emocional, pues tú tienes la mente racional y la mente emocional. Cuando tú decides algo importante con la mente racional y te toca un punto emocional, es como una ola y te lleva a cambiar la decisión al lado emocional. O sea, prevalece la emocional y yo me daba cuenta de eso. Y entonces pues hablé con una persona y me dijo, mira, se acaba de abrir en Estados Unidos, en Arizona, un centro, y para allá que me fui. Yo soy muy valiente, pocas personas en el mundo se han enfrentado a sí mismos como lo he hecho yo. Y al año siguiente pedí volver 15 días, que era una cosa insólita, para reforzar justo las partes, pues el trauma de infancia, la muerte de mi padre, que para mí yo tardé años en superarla, estuve con psicólogas, con psiquiatras, con todo, lloré cuando me dijo, la primera vez que me dijeron que mi padre no me había abandonado, que se había muerto, porque claro, a Fernando y a mí nos evitaron la muerte de nuestro padre y vinieron a decírnoslo cuando ya estaba muerto, no nos pudimos despedir de él. Yo antes esto no lo podía contar sin llorar, pero hasta hace muy poco, ¿eh? O sea, que lo pueda contar como hoy, yo creo que es la primera vez que lo puedo contar así, sin que
sin llorar y sin que me entre un... O sea, para mí fue un trauma tremendo. Bueno, mi madre lo hizo en aquella época, pensaba que éramos pequeños, estábamos en San Sebastián, claro, estábamos rezando en la iglesia, en la capilla de San Sebastián para que se curara mi padre y se había muerto ya, lo habían enterrado. Y no nos dejaban ver televisión ni nada, porque claro, estaba toda España con el entierro de mi padre hablando de eso, lo trajeron de Houston y vino un hermano nuestro a decirnos que papá estaba en el cielo como si en las películas de Dickens. No creas que... Yo salí corriendo, pero llorando, pero no creas que vino a consolarme. No, no, de ahí se fue y tuvimos que ir a jugar al tenis, o sea, a seguir el programa diario. Y eso, entonces teníamos una Miss española que yo a partir de ella tenía tanto dolor dentro que me empecé a rebelar. Y entonces me pegaba muy duro. Yo recibía unas palizas por no hacer nada. Ya. Y todo eso, pues yo lo tenía, o sea, he tardado 10 años en quitar. Y desde que conocí a Bárbara, y yo la primera vez que he podido empezar a tener una relación de verdad con una mujer, ha sido gracias a mi curación, que Bárbara me ha ayudado mucho también, porque ella es muy estable, tiene una vida muy bonita, con padres, con unos abuelos magníficos. Por cierto, se acaba de morir su abuelo, que era una figura para ella, un grandísimo hombre que hizo, en fin, hizo una innovación en su parte profesional impresionante, de la cual toda la familia está beneficiándose de ello. Es un hombre histórico, un hombre que marcará una historia en toda la familia de ella. Pues ella me ayudó bastante, porque tenía emocionalmente, pues era muy estable y muy joven, y estaba muy apasionada conmigo. La primera época pues que tenías me ayudó muchísimo. Luego ya yo tuve que bajarme un poco pues ella se empezó a hacer de niña a mujer y yo bajarme al nivel suyo. Y en fin, y a día de hoy pues trabajamos las diferencias. Oye, pero es bien bonito todo lo que nos has contado. Te agradezco siempre, la verdad, la sinceridad con la que hablas en este programa. Yo tampoco, pero me ha encantado. De hecho, no hemos visto lo de Lola Flores, pues ya lo veremos cuando vuelvas. Cayetano, siempre un placer escucharte. Y si, mira, pues hay heridas de la infancia que suelen ser las más profundas, que se curan. Con esa lección nos quedamos y con el homenaje a tu madre a partir de... Centenario que empieza ¿Eh? ¿Hemos quedado sin tiempo? ¿Nos hemos quedado sin tiempo? No, joder, pero si venía a hablar de esto. Claro, pero en marzo... Hombre, pero hemos hablado un montón. No, has hablado de mí, hijo. Se podrá consultar y en marzo te vuelves. ¿Te parece? ¿Cómo? En marzo vuelves. Si vamos a estar aquí... El día 4 se abre con la exposición y la presencia de Su Majestad el Rey, el privilegio y el honor de que vendrá Su Majestad el Rey. Es el primer acto, una exposición de todos los enseres de mi madre en el Palacio de las Dueñas, y la va a organizar Eugenia. Sí. Porque es la que se ha quedado con casi todo de mi madre. ¡No! En fin, busquen todos los actos que hay de homenaje a esta gran mujer que merece la pena, y tiene un montón de actividades, y es una magnífica oportunidad de acercarnos a ella, de visitar Sevilla y el Largo, etcétera. Gracias, Cayetano.